última vez que fui a pescar con mi abuelo fue hace muchos, muchos años. Fue en el sur de Chile, en uno de esos atardeceres que solo el sur sabe regalar. El río bajaba tranquilo, casi perezoso, y el sol, ya muy bajo, pintaba de naranjo los volcanes que se recortaban en el horizonte. Para mí, que era un muchacho de ciudad acostumbrado al ruido y al concreto, ese lugar era el paraíso en la tierra, un silencio puro, solo interrumpido por el canto de algún pájaro tardío o el suave chapoteo del agua contra la orilla. Pero para mi abuelo, ese río era mucho más que un paisaje bonito. Era un libro abierto, uno que él había leído toda su vida y que, a pesar de conocerlo de memoria, seguía tratando con un profundo respeto y también con un poco de temor mientras preparaba su caña, con esos movimientos lentos y sabios de los hombres que han hecho lo mismo miles de veces. Me miró y me dijo unas palabras que se me quedaron grabadas para siempre. El río tiene memoria, niño, dijo, y su voz sonaba tan serena como el agua que teníamos enfrente. Y veces, en noches como esta, le gusta recordar en voz alta. En ese momento, yo no entendía a qué se refería. Era solo una de esas frases misteriosas de abuelo, pensaba yo, pero muy pronto, demasiado pronto, iba a entenderlo con una claridad aterradora. Cuando la última luz del sol se apagó detrás de las montañas, una quietud extraña, casi antinatural, se apoderó de todo. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Los pájaros que cantaban momentos antes callaron de golpe. El viento, que había estado acariciando suavemente los árboles, se detuvo por completo. El aire se volvió pesado, denso. Fue entonces cuando lo oímos por primera vez. Un lamento largo, desolador, que parecía nacer de las mismas profundidades del agua. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, un sonido lleno de una tristeza infinita. Mi piel se erizó al instante. Abuelo, ¿qué es eso?, le pregunté en un susurro, sin atreverme a alzar la voz. Él no apartó la vista de la orilla opuesta, que ahora era solo una silueta oscura. Es el viento que se enreda en los árboles de la ribera, respondió, pero su voz sonaba forzada, tensa. No le creí. El llanto volvió, pero esta vez fue diferente, más nítido, más claro y dolorosamente cercano. Podía sentir la pena en esa voz, una angustia tan profunda que parecía calar los huesos. Ya no era un sonido ambiental, era una presencia. Eso no es el viento, insistí, y el miedo ya no me dejaba disimular. Mi abuelo suspiró, un suspiro largo y pesado, como si una vieja batalla que creía ganada se reanudara en su interior. Se sintió derrotado. Es ella, la Pocoyen, susurró, y el nombre pareció helar el aire a nuestro alrededor. La mujer que llora, la que busca lo que el río le quitó. Y entonces, con la voz baja y los ojos fijos en la negrura del agua, me contó la leyenda, la historia de una madre, una tragedia, unos hijos ahogados y un alma en pena que quedó atrapada para siempre entre este mundo y el otro, condenada a vagar por las orillas de los ríos, llorando su pérdida eterna. La escuché, fascinado y aterrorizado a partes iguales. Pero son solo cuentos, ¿verdad?, le pregunté al final, buscando en su rostro una seguridad que yo ya había perdido por completo. Él me miró entonces, y en sus ojos profundos y cansados vi la sabiduría de generaciones. Los cuentos son ecos de una verdad, niño, me dijo muy serio. Y en este río hay ecos muy antiguas. De repente, de la misma forma en que había empezado, el llanto se detuvo. El silencio que siguió fue casi peor que el lamento. Era un silencio expectante, cargado de tensión. Su fue, dije con un alivio que se me escapó en el aliento. No, replicó mi abuelo de inmediato, y su mano me agarró el brazo con una fuerza que yo no le conocía, una fuerza nacida del pánico. No se fue, solo cambió las reglas.
Yo no entendía nada. ¿Qué reglas? Pregunté, sintiendo que me faltaba el aire. La que todos aquí conocen, explicó. Y su voz era apenas un hilo tenso y afilado. Si la oyes cerca, está lejos. Te está avisando, te está advirtiendo. Pero si su llanto se vuelve un eco, un susurro que apenas se oye, y como si sus palabras lo hubieran invocado, el lamento regresó. Pero ya no era un grito desgarrador y cercano. Era un susurro lejano, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Un eco que jugaba con mis oídos. El rostro de mi abuelo se descompuso por completo. Vi en sus ojos el terror puro, el miedo ancestral que había pasado de padres a hijos entre los pescadores de ese río. Nos está mirando. Ahora, dijo, poniéndose de pie de un salto tan rápido que casi volcó la silla. Recoge todo. Vámonos ya. El pánico es contagioso. Empecé a guardar las cosas torpemente. Mis manos temblaban tanto que se me caía todo. El carrete de la caña, la caja de anzuelos. El susurro no cesaba, seguía ahí, envolviéndonos, y en algún momento, juraría que se mezclaba con mi nombre. Era como un murmullo en el viento que decía mi nombre una y otra vez. Corrí hacia la pequeña barca que teníamos en la orilla. Abuelo, la barca no arranca. Grité, desesperado, tirando de la cuerda del motor una y otra vez sin que respondiera. Olvida la barca, me ordenó él, agarrándome y empujándome con fuerza hacia el sendero oscuro que se adentraba en el bosque. Corre, solo corre. Y corrimos. Oímos de un sonido, de un eco, de una leyenda que se había vuelto demasiado real. El bosque, que a la luz del día era un lugar familiar y acogedor, se convirtió por la noche en una trampa de sombras que se movían y raíces que parecían querer hacernos tropezar. Podía sentir su presencia detrás de nosotros, una frialdad antinatural que nos seguía, que nos rozaba la nuca. No me atrevía a mirar atrás, ni una sola vez. Tenía la certeza absoluta de que si lo hacía, la vería. Vería un vestido blanco flotando entre los árboles oscuros. No te detengas, niño, no te detengas, me gritaba mi abuelo, cuya respiración era ya un jadeo ronco. Finalmente llegamos a la cabaña. Entramos casi cayéndonos. Cerramos la puerta de un portazo y echamos el cerrojo. Nos quedamos allí, en la más completa oscuridad, apoyados contra la madera, escuchando únicamente el latido frenético de nuestros propios corazones. Afuera, el silencio había vuelto. El llanto, el susurro, había desaparecido. Esa fue la última vez que pesqué en el río. Mi abuelo murió un par de años después y se llevó consigo muchas historias, muchas leyendas del sur, pero a mí me dejó una advertencia que se me grabó a fuego en la memoria y en el alma. Aún hoy, después de tantos años, cada vez que escucho el viento soplar fuerte en una noche solitaria o el murmullo de un arroyo en la oscuridad, mi sangre se hiela por un instante y recuerdo la regla, la terrible regla del Apukuyén, y rezo en silencio. Rezo con todas mis fuerzas para no escuchar nunca más, nunca jamás, ese eco lejano. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustan las leyendas y los relatos como este, no olvides suscribirte para no perderte el próximo. Nos vemos pronto.